8 de la mañana con 2 minutos en la primera emisión de XCBA Noticias. Y damos paso a la entrevista. En esta mañana nos da gusto saludar aquí en Estudios y Oficinas al abogado Luis Fernando Morales Cebadúa. Él es especialista en Derecho Laboral y candidato a juez de distrito de los Tribunales Laborales Federales de Asuntos Individuales en el estado de Tabasco. Abogado, muy buenos días. Bienvenido a XCBA Noticias. Buenos días. Muchas gracias por la oportunidad de estar aquí en tu programa y gracias al auditorio también por esta oportunidad. Y bueno, hay que recordarle al auditorio que se está en la organización y realización en este proceso para la elección judicial federal y también la elección judicial local. En el caso de la federal, pues ya el Instituto Nacional Electoral ha dado a conocer toda la información respecto a eso, incluso ya se imprimieron las boletas de esta elección para el próximo 1 de junio. Y bueno, abogado, usted es candidato, ya está en las boletas, y bueno, preguntarle sobre cómo ve esta elección inédita, extraordinaria que ha, después de la reforma judicial, pues ya está realizando el Instituto Nacional Electoral. Sí, mira, Selene, a mí la verdad esta elección sin duda alguna es inédita para el país. De hecho, creo que en el mundo únicamente elecciones judiciales de esta magnitud únicamente se da en Sudamérica, me parece que en Ecuador y actualmente en México. Sin duda alguna es un nuevo paradigma del derecho, una nueva forma de ver y de conocer también a los jueces y juezas que van a participar en este procedimiento judicial, que eso es algo muy importante porque también la gente tiene que acercarse como ciudadanía, tiene que conocer a quienes van a ser las y los candidatos que aspiran a ocupar estos puestos. Y sin duda alguna se tiene que hacer con responsabilidad, tanto de quienes aspiran como de la ciudadanía, porque también como ciudadanos debemos saber escoger quién es el candidato o candidata idóneo para estos puestos que son de relevancia. Sin duda alguna a ninguno nos gustaría estar en un tribunal, ¿verdad? Sí. Pero precisamente por eso tenemos que ser conscientes de saber a quién elegir. Y bueno, abogado, preguntarle, sobre todo porque la gente a veces no conocemos la diferencia entre un ministro, entre un magistrado, entre un juez de circuito, entre un juez de distrito. En el caso de juez de distrito, ¿qué funciones hace? Mira, el juez de distrito es alguien que se encarga de los amparos indirectos, que serían como violaciones a los derechos por parte de autoridades. Tú sientes que una autoridad te vulneró algún derecho, por ejemplo, que no te permitieran inscribir a tu hijo o hija en determinada escuela, pudieras promover tu amparo indirecto. Pero también me gustaría hacer una aclaración que yo voy para los tribunales laborales. Estos tribunales laborales, en efecto, se podría decir que quienes están ahí son jueces de distrito. Sin embargo, como hubo una reforma en 2020, más bien se implementó en 2020, donde desaparecieron las juntas y se empezaron juntas de conciliación y arbitraje y se empezaron a implementar los tribunales laborales. Es importante resaltar que los jueces y juezas que actualmente están en los tribunales laborales son jueces de primera instancia. ¿Cuáles son los jueces de primera instancia? Hagamos de cuenta que estos jueces son como que el primer frente en un conflicto judicial. O sea, que es donde se va a llevar al juicio, como pudiera ser materia civil, pudiera ser materia penal, en mi caso materia laboral. Esta primera instancia es la que se va a encargar de resolver el conflicto entre las partes, en este caso entre trabajador o trabajadora y el patrón. Y que puede que el conflicto quede en esa primera instancia, ¿no? Exactamente. Que no escale a otras instancias. Exactamente, como pudiera ser ya un amparo directo ante los tribunales colegiados. Los tribunales colegiados, ¿cuál es su función? Su función es analizar si la determinación del juez de primera instancia fue constitucionalmente correcta o no. Entonces, para hacerlo más simplificado, hagan de cuenta que el amparo directo ante los tribunales colegiados es como que si demandaran al juez de distrito, al juez de primera instancia por haber dictado la sentencia que dictó.
Abogado, de entrada, pues obviamente uno tiene que conocer los términos, porque muchas veces se pierde en estos tecnicismos, en estos términos que utilizan sobre todo abogados, jueces, magistrados y ministros. Entonces, también hay que regular pues la narrativa, de modo de que la gente conozca realmente qué es lo que están haciendo pues nuestros representantes de ahora en adelante, ¿no? Así es. Eso que tú comentas se llama lenguaje ciudadano. Y es efectivamente lo que se debería implementar en todos los tribunales y en todas las sentencias. ¿Por qué? Porque tú como ciudadano que no eres abogado o abogada, te presentan una demanda, te presentan un escrito, te ponen miles de palabras que ni siquiera entiendes. Sí. O sea, te quedas anonadado, pues, porque no sabes qué estás viendo. Entonces, lo que se busca o lo que debemos de buscar quienes aspiramos a estos cargos es hacer exactamente eso, buscar un lenguaje ciudadano, usar palabras que todas y todos podamos entender para así comprender la situación en la que nos encontramos. Y bueno, ya de entrada, pues una vez que dé inicio esta campaña, este proceso judicial federal, ¿cuál considera que es el principal reto que tienen o que enfrentan los tribunales laborales, a donde usted se está postulando? Ok, mira, esa es una muy buena pregunta. Sin duda alguna la reforma laboral, tengo que mencionar dos reformas, una laboral y la actual, que es la reforma del Poder Judicial. Sí. La laboral, que hago mención primero en este momento, se inició en 2017 y 2021. Hubo una reforma para sacar a las juntas, se cambiaron las juntas por tribunales laborales. ¿Qué pasaba? Que antes en las juntas los procedimientos eran demasiado largos. Y no tanto por culpa de los servidores públicos de las juntas, a quienes respeto mucho porque son mis compañeros laboralistas. Sí. No era culpa de ellos, sino del mismo procedimiento. Un ejemplo de esto es que cuando te ibas a juicio, un juicio laboral, se tenían que pagar los salarios caídos por todo el tiempo que durara el juicio. Sí. Entonces, en muchas ocasiones, malamente, muchos abogados o abogadas les decían a los trabajadores: aguántate, que dure, que tarde lo que tenga que tardar, porque entre más tarde, más te van a pagar. Sí. Entonces mucha gente se les iba a la cabeza en este canto de las sirenas por la cantidad de dinero que se les venía a la mente, pero al fin no eran 4, ni 5, ni 6, ni 7 años. Se iban hasta 10 años en el juicio o más. Incluso llegaba a morir el trabajador y nunca recibía ningún peso. ¿Qué pasa en estos casos, abogado? Porque fíjese que, de hecho, aquí en este espacio hemos mencionado algunos temas, principalmente los laudos laborales en los municipios. El más reciente, compartíamos uno de la Secretaría de Salud que lleva más de 17 años, que son cerca de 30 millones de pesos. Pero ¿cómo hacer que la autoridad pues finalmente responda a este problema? Sí, mira, ahí te va otra, muy importante, que también es necesario explicar para que también la gente conozca. Sí. Que el artículo 123 constitucional, que es el que habla sobre los derechos laborales, se divide en dos partes, en el apartado A y en el apartado B. De manera muy genérica, el apartado A es sobre empresas particulares y el apartado B es sobre trabajadores del Estado. Así muy genérico. Yo estoy especializado en el apartado A. Por ejemplo, a mí me tocaría, como trabajador de un tribunal federal, empresas privadas y que sean de competencia federal. Un ejemplo, trabajadores de la radio. Ah, mira. Bueno, ese sería empresas privadas, ¿no? Ajá, exactamente. Es bueno saberlo. Bueno, abogado, tenemos que hacer una pausa. Es el abogado Luis Fernando Morales Cebadúa, especialista en Derecho Laboral y candidato a juez de distrito de los Tribunales Laborales Federales de Asuntos Individuales en el estado de Tabasco. Regresamos con más de esta entrevista.
8 de la mañana con 16 minutos en la primera emisión de XCBA Noticias. Seguimos en esta entrevista con el abogado Luis Fernando Morales Cebadúa, especialista en Derecho Laboral y candidato a juez de distrito de los Tribunales Laborales Federales de Asuntos Individuales en el Estado de Tabasco. Nos decía, abogado, antes de ir a la pausa, sobre estas definiciones A y B en el caso de las empresas privadas y las empresas o las dependencias de gobierno, ¿no? Las empresas públicas. Así es, de manera muy genérica es así, pero también existen otros apartados. Por ejemplo, de manera muy rápida te comento que también en el apartado A se encuentran las empresas administradas por el gobierno federal, así como las empresas descentralizadas. Un ejemplo de ello sería, por ejemplo, CFE, el IMSS y Pemex. Son de competencia del apartado A y además en materia federal. ¿Cuál es el principal problema que se da en estos tribunales electorales o en este ámbito laboral? ¿Cuál es la principal denuncia? El despido. Sin duda alguna, despido injustificado es lo que más se ve. Sin duda alguna, muchos de los asuntos son relacionados a despidos injustificados, y qué bueno, la verdad, que mucha gente también sean más juicios los que estén llegando, porque eso significa que la gente se está informando de los derechos laborales que uno tiene. Y bueno, preguntarle también de qué forma se podría fortalecer la actuación de un tribunal electoral. Se han hecho las reformas, se han hecho los ajustes laboral, y ¿de qué forma se podría mejorar la actuación? Muy buena pregunta, la verdad es muy buena pregunta. Considero que estamos haciendo un buen trabajo, pero sin duda alguna esto es perfectible. Considero que quizás no sería tanto de los tribunales laborales, porque también déjame explicarte una situación. Con esta reforma laboral que hubo en 2017, desaparecieron las juntas, pero también aparecieron dos nuevas instituciones, que son los centros de conciliación y los tribunales laborales. Que de hecho Tabasco, lo mencionábamos en la pausa, fue de los primeros estados en que se instalaron estos nuevos tribunales, ¿no? Exactamente, junto con los centros de conciliación. Entonces la idea, lo que considero yo, es evolucionar nuestra manera de pensar también los conflictos judiciales, no únicamente los laborales. Y esto es algo que se da en el derecho comparado. ¿Qué es el derecho comparado? Es, como su nombre lo dice, comparar el derecho de México con el de Chile, con el de Venezuela, con el de Estados Unidos. ¿Qué hacen allá? ¿Qué están haciendo para mejorar el derecho? Para ver la posibilidad de implementarlo nosotros acá. Entonces, un aspecto del derecho comparado que está moviendo al derecho a nivel mundial es la conciliación. Entonces yo considero que lo más importante que debemos hacer y lo que se debe de mejorar es la conciliación. Precisamente para eso se hizo la reforma laboral de 2017, se crearon estos centros de conciliación para que la gente, antes de irse a juicio, tratara de solucionar sus problemas de manera armónica. Entonces, ¿para qué nos vamos a pelear a un juicio? Mejor nos arreglemos y así nos evitamos un pleito. ¿Cómo sugiere pues un acercamiento a la justicia laboral? Por ejemplo, a los que nos están escuchando y que dicen, con esta nueva reforma, pues se está planteando un nuevo esquema, un nuevo sistema judicial en el país y en el estado de Tabasco o en todos los estados del país. Pero ¿cómo sugiere en el caso de el ámbito laboral, pues acercar la justicia a la ciudadanía, que son los que nos están escuchando y son los que van a elegir próximamente a sus nuevos jueces, magistrados y ministros? Claro, mira, para mí la mejor manera de acercar la justicia a la gente es precisamente buscando estos espacios informativos para tratar de explicarle a las personas. Seguramente habrá alguien que nos está oyendo ahora en este momento que sabe que tiene un problema, por lo menos de índole laboral. Pues ahora con esta charla que tuvimos, ya sabe que tiene que acudir al centro de conciliación para tratar de resolver sus
sus conflictos laborales. Sin duda alguna, esto es una buena forma de acercar la justicia socializar a la gente. Exactamente, exactamente, y de eso se trata. Para mí ese es un aspecto muy bueno de la reforma, sí, porque también empuja a mucha gente que aspira a estos puestos también a acercarse a la gente y explicarle sobre sus derechos. Eso es importante. Y bueno, abogado, ¿cómo ingresó al Poder Judicial? Si nos puede decir cómo fueron sus inicios en este sistema. Y bueno, se abre completamente la convocatoria, se hace la reforma judicial, se vota para que sean electos por votación, por voto popular. Pero de entrada, ¿cómo fueron sus inicios? Mira, esa es una muy buena pregunta. Mucho se ha hablado de la reforma al Poder Judicial, sí, y de aspectos negativos, pero también tiene puntos buenos, y uno de esos puntos buenos es que antes de la reforma el Poder Judicial era demasiado hermético. Tú no podías entrar al Poder Judicial si alguien no te jalaba. Mientras alguien no te jalara, tú no podías ingresar, y eso lo sabrán todos los abogados y abogadas que han aspirado a ingresar al Poder Judicial de la Federación. Sí. En mi parte, tuve la fortuna de que cuando se hizo esta reforma laboral cuando estaba el ministro Arturo Saldívar, se señaló específicamente en la Constitución que las personas que fueran a trabajar en los tribunales laborales tenían que pasar un examen público de oposición. Yo dije, de aquí soy, no necesito un padrino, sí, lo único que necesito son mis conocimientos para pasar este examen. Sí. Y precisamente hice mi examen y lo pasé, y así fue como pude ingresar al Poder Judicial de la Federación. ¿Desde qué año nos decía? En 2021. 2021, o sea, está reciente y conociendo cómo está, ahora sí que las entrañas de este sistema. Sí, exactamente, realmente es parecido a otros institutos donde estuve. Realmente no he tenido ningún problema, y la verdad que estoy muy conforme conmigo mismo por la manera en que ingresé a través de un examen público de oposición sin que nadie me jalara. Estoy muy orgulloso de mí. Ahora sí que de los mejores perfiles. Exactamente. Y bueno, abogado, preguntarle ya en la parte de la campaña que ya próximamente va a iniciar, va a arrancar de manera formal, ¿cómo será este proceso? ¿El INE les ha informado? ¿Cómo va a ser la difusión? ¿Cómo va a ser la campaña? ¿Tienen parte de la información? Mira, eso es algo muy nuevo para todas y todos, incluso quienes aspiramos a participar en estas elecciones, pero los puntos importantes es que no va a haber financiamiento ni público ni privado. Sí. O sea, con sus propios recursos. El que se metió a ser candidato ya tendrá que financiar su propia campaña. Exactamente, y para mí yo lo veo como una ventaja. Una oportunidad. Sí, exactamente, porque realmente de eso se trata, de no gastar el dinero público. Sí. O sea, eso se puede destinar para otras cosas más importantes que una campaña. Entonces yo considero, o por mi parte, yo lo que haré es trabajar a través de las redes sociales, que sin duda alguna van a ser una parte fundamental de las próximas elecciones judiciales. Ahí es donde llevará su mensaje y su propuesta de llegar a ser juez de distrito, ¿no?, de estos tribunales laborales. Exactamente. En el caso de algunos partidos políticos, hemos escuchado voces de algunos partidos políticos que han dicho o han hecho un llamado a no participar en estas elecciones judiciales. ¿Qué opinión tiene al respecto? No, eso está muy mal, muy mal. Todos como ciudadanos debemos de participar en las elecciones, sean de las que sean estas elecciones judiciales, que les guste o no les guste a muchas personas, ya están hechas. Sí. Nos tenemos que adecuar a este cambio, porque además es un cambio constitucional. Sí pudiera considerarse un cambio radical a la forma en que se hacía antes el derecho, por lo menos la justicia en el Poder Judicial, pero nos tenemos que adaptar. Como dijo Charles Darwin, no sobrevive el más fuerte ni el más inteligente, sino el que más rápido se adapta. Y precisamente esa adaptación incluye tanto a quienes aspiramos como a los ciudadanos, que debemos de involucrarnos, debemos informarnos sobre quién o quiénes son las personas que aspiran para poder elegirlo, porque esto no es igual, sin duda alguna no es igual
a otros cargos de elección popular. Aquí lo que se va a definir es la justicia. Tenemos que buscar a las personas que estén capacitadas para que lleguen a esos puestos. Y por último, abogado Luis Fernando Morales Cebadúa, bueno, pues ya el INE presentó las listas, incluso ya publicó, mandó a imprimir a Talleres Gráficos de México, pues todo el material electoral que se utilizarán precisamente en esta elección judicial el próximo 1 de junio. No hubo problemas en su registro porque hubieron algunos detalles ahí de algunos aspirantes, de algunos candidatos. En su caso no hubo ningún detalle. Fíjate, mira lo que me pasó a mí. Dentro de todo el proceso de insaculación y este proceso electoral, se han equivocado en mi nombre 4 veces. No me digas. 4 veces, pero parece más que es una situación. Sí. Respecto a mi nombre, igual como mi segundo apellido no es muy oído. Muy común, sí. Ajá. La primera vez, en vez de Cebadúa, me pusieron Cebada. O sea, ya me estaban haciendo cerveza. Ajá, y ya las otras... Y posteriormente, no, la verdad yo creo que también eso fue un error en alguna transcripción de alguien que seguramente estaba, que le encargaron esta situación. Me cambiaron el primer apellido, en vez de Morales me pusieron Hernández. Ya acudí al INE, de hecho el INE fue precisamente quien me llamó, además de que yo también presenté mi claro. Oficio de solicitud de aclaración, también el INE me llamó, entonces se han percatado y la verdad es que el INE está haciendo un gran trabajo en este aspecto, te digo porque yo lo he visto, se han acercado a mí, licenciado, ¿sabe qué? Tenemos unas dudas con su nombre. Ya he tenido que ir, ya fui, de hecho ya he ido en 3 ocasiones. ¿Ya se corrigió? Ya se corrigió. Y también sé precisamente, porque yo estuve ahí, que llamaron a más personas para aclarar la dirección, quizá algún apellido, quizá el cargo al que aspiran, pero sin duda alguna el INE está haciendo un gran trabajo en este aspecto para corregir todos esos detallitos que pudieran haber. Abogado, un último mensaje. Bueno, que recuerden la ciudadanía, lo importante que es acercarse y conocer a las candidatas y candidatos en estas elecciones extraordinarias, así les tenemos que decir, extraordinarias, judiciales, porque será la primera vez que elegiremos a nuestros jueces, a nuestros magistrados y a nuestros ministros. Es una responsabilidad que todas y todos debemos asumir y hacerlo con conciencia. Pues nosotros le agradecemos mucho al abogado Luis Fernando Morales Cebadúa, especialista en Derecho Laboral y candidato a juez de distrito de los tribunales laborales federales de asuntos individuales en el estado de Tabasco, que nos haya acompañado en esta mañana en la primera emisión de XCBA Noticias. Y abogado, enhorabuena en este proceso electoral. Muchas gracias, Selene. Al auditorio, por si gustan seguirme, en Facebook estoy como Luis Fernando Morales Cebadúa, en Twitter, ahora X, estoy como @LuisFerMZ, y en TikTok como en Instagram me encuentran como @LuisFer_Cebadúa. Gracias. Pues ahí está. Nos vamos a la pausa. Son las 8 de la mañana con 29 minutos.